Hola amigos, amigas, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a hablar de los pescados para los pobres. Y vamos a mencionar nuestra receta de hoy. Generalmente cuando compramos pescado, siempre la cabeza del pescado la desechamos, no la pedimos. Pero yo les recomiendo que pidamos también la cabeza del pescado porque se puede preparar algo muy especial como hoy día, que es este ramen popular, ¿no? Esta comida oriental que va a consistir precisamente en usar cabeza de pescado, unas 2 o 3 cabezas de pescado. Vamos a necesitar cebolla, zanahoria, apio, ajo, sal, pimienta. Vamos a echarle limón también y por supuesto los fideos. Ahora, uno puede agregar otras cosas, brócoli. Si ustedes son más sofisticados pueden agregar algún otro producto del mar, ¿ya? Como choritos o almejas, etc. Bueno, vamos a nuestra historia de hoy. Ya saben, vamos a hablar de la multiplicación de los panes y de los peces. El pasaje generalmente todos mencionan, los evangelistas, que Jesús siente una gran compasión por una multitud que lo sigue. Pero ¿quién es esta multitud? ¿Por qué tanta gente seguía a Jesús? Estos eran habitantes que vivían en Galilea. Galilea era la zona más depreciada económicamente de Palestina en ese tiempo. El polo, el centro económico, social, era obviamente Judea y su capital Jerusalén. Pero en torno a lo que era Galilea y en torno al mar de Galilea, eran zonas muy pobres. Básicamente eran campesinos, eran pescadores, artesanos, y es esta gente la que está siguiendo a Jesús. Son estos pobres, los que no tienen, como dice una canción de Serrat, nada que ganar y nada que perder, a la espera de algún milagro, a la espera de una sanidad, a la espera de que efectivamente se manifieste este Mesías, este libertador en el que ellos están esperando y se acercan para escuchar tanto sus enseñanzas como para ver los milagros de Jesús. Llega la tarde. Esta multitud no tiene qué comer, nada que comer. Los discípulos le dicen: Jesús, despáchalos para que vayan a buscar comida y compren algo que comer. Y Jesús les dice: denles ustedes mismos de comer. Bueno, ellos dicen: necesitaríamos mucho dinero. El salario de alguien de por lo menos 7 meses, un salario básico para poder nosotros darles de comer a toda esta gente. Jesús dice: ¿qué es lo que hay? Y lo único que consiguen son los panes y los peces, nada más. Ahora, aquí detrás de esto viene el hecho del milagro. Siempre nos enfocamos en el milagro, que Jesús toma los panes y los peces, los multiplica, da de comer a esta multitud y aún sobran las canastas llenas. Hasta ahí está la historia, está el relato. Pero pongamos atención en algunas cosas que hemos pasado por alto. Ya dijimos, se trata de gente pobre, son los necesitados, son los que no tienen nada. Y cuando Jesús les dice a los discípulos: denles ustedes mismos de comer, está poniendo en ellos una responsabilidad. Que para ellos, desde su punto de vista, dicen: pero nosotros, ¿cómo le vamos a dar de comer? No tenemos suficiente dinero, es imposible a esta multitud alimentarla. Yo creo que asociemos esto con otro pasaje, con otra relación. ¿Recuerdan ustedes a la mujer que va y derrama el perfume? Y ellos empiezan a decir: bueno, con esto se podría haber dado de comer a los pobres. Jesús resalta a la mujer diciendo: lo que ella hizo está bien. Ella me está adorando, porque ustedes a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Pero aquí Jesús está haciendo algo que es relacionar una expresión del Antiguo Testamento, un mandato del Antiguo Testamento. Jesús no completa la oración, porque ellos saben inmediatamente que en el Antiguo Testamento sí estaba mencionado que siempre iba a haber pobres, pero el mandato era que ellos tenían que alimentar, el pueblo tenía la obligación, el pueblo de Israel tenía la obligación de alimentar, de ser generosos con los pobres y con los necesitados, tantos a los que eran de su tierra como también con los extranjeros. Por otra parte, entonces vemos que acá Jesús está poniendo en evidencia su misión, su tarea. En ese denles ustedes mismos de comer,
Está cumpliéndose bueno, sean generosos con los pobres y con los necesitados. Hoy en día vivimos en un mundo en que, según los estudiosos, los economistas, señalan que hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo. Sin embargo, esa no es la realidad. Hay gente que sufre pobreza, que no tiene qué comer, que no les alcanza para vivir, que es insuficiente lo que tienen como ingresos para poder sustentar sus vidas. Entonces tenemos situaciones de pobreza. La iglesia tiene una tarea, tiene un desafío, y es cómo, de qué manera nosotros gestionamos acciones solidarias, generosas, que vayan en ayuda de los pobres y de los necesitados. Denles ustedes de comer, si ese es el mandato. Pobres siempre va a haber, sí, pero ustedes son los que les tienen que dar de comer. Por una parte está eso, pero además la acción de la iglesia respecto a velar para que en nuestra sociedad existan leyes que sean más justas y equitativas respecto a los salarios, a los ingresos, para que las personas puedan tener que comer. Hoy hay un tiempo de gran necesidad. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de esto. Jesús se preocupó, tuvo compasión por esta muchedumbre de personas que eran los pobres. Bueno, vamos a ver este plato entonces, cómo nos va a quedar. Veamos cómo quedó este ramen de pescado. El pescado de los pobres. Pensando que para Jesús era muy importante las necesidades de las personas y las necesidades materiales de las personas. No esperemos un milagro hoy en día de multiplicación de panes y de peces, porque las palabras de Jesús siguen siendo las mismas. Pobres hay, denles ustedes de comer. Ese es un desafío y es una tarea que todas las iglesias cristianas tenemos que tener siempre presente. Bueno, era muy fácil. Colábamos el caldito, luego le echábamos algunas otras verduras y los fideos. Y luego, cuando está listo, entonces servimos los fideos con el caldito y veamos entonces cómo nos quedó este ramen de pescado. Le ponemos un poquito de limón también.